La clase de supervivencia intergaláctica se quedó asombrada mientras su transbordador descendía a través de las densas tormentas de nieve de Cruz. El planeta helado era un mundo inhóspito donde las temperaturas caían a mínimos que amenazaban la vida y la atmósfera mordía la piel expuesta como fragmentos de vidrio. Taylor, el único humano en el grupo, se ajustó el grueso traje térmico y miró por la visera empañada a su alrededor. Sus compañeros de clase alienígenas provenientes de una docena de especies diferentes prepararon su equipo de supervivencia avanzado con la máxima confianza. Su profesor, un ser reptil alto llamado ZY, estaba al mando del grupo. Su voz resonaba sobre los vientos rugientes. Este es su desafío, anunció ZY. Sus pupilas verticales se estrecharon mientras inspeccionaba al grupo. Deben localizar una fuente de alimento sostenible. En 48 horas, sin depender de ninguna tecnología impulsada. Considérelo una prueba de capacidad de adaptación. Dudo que la mayoría de ustedes lo logren. El grupo murmuró entre ellos, y Taylor no pudo evitar notarlo. Las sutiles sonrisas intercambiadas entre sus compañeros de clase, los Clint, una raza conocida por sus escáneres de bios avanzados, tocaron dispositivos montados en la muñeca que emitían tenues brillos azules, los Hogar, seres voluminosos con pelaje grueso y un don para la fuerza bruta. Gruñeron en aprobación mientras probaban sus guantes con garras diseñados para cavar en la nieve, incluso los delicados Yora, una especie cuyas alas translúcidas temblaban en el frío, dependían de dispositivos portátiles para protegerlos de los elementos. Sin embargo, Taylor había llegado con nada más que un pequeño paquete de herramientas básicas, un cuchillo afilado, algo de cuerda y un paquete de materiales para iniciar fuego. Primitivo, se burló un estudiante anderín cuya pálida piel luminiscente brillaba en la tenue luz de las lunas gemelas de Cross. No veo cómo un humano espera sobrevivir en este planeta, no hay generadores térmicos, no hay escáneres Biok. ¿Qué tienes? Rocas y palos. Taylor se encontró con los anderín. Miró pero no dijo nada. No era la primera vez que lo subestimaban. La humanidad, la reputación en la galaxia era curiosa, resistente, sí, pero a menudo descartada como cruda y dependiente de métodos obsoletos. Taylor se apretó los guantes y bajó del transbordador, sus botas crujieron contra el hielo endurecido debajo de ellos, el aire era terriblemente frío y cada respiración enviaba una bocanada de condensación al viento helado. Basta de charla. El profesor Z ladró. Desplieguen sus coordenadas. Recuerden que el objetivo no es solo la supervivencia sino el ingenio. Imprisionen. Los estudiantes se dispersaron en diferentes direcciones. Sus dispositivos brillantes y su elegante equipo cortaron la densa niebla. Taylor se alejó del grupo en dirección a una cresta que dominaba una extensión congelada debajo. El viento aullaba mientras Taylor escaneaba el horizonte. Notando los picos irregulares en la distancia y la superficie brillante de lo que parecía ser un lago congelado, si había alguna posibilidad de encontrar sustento. Taylor razonó que el lago sería el lugar para comenzar. Era una apuesta, pero que valía la pena. Mientras descendían por la pendiente helada, el viento parecía volverse más feroz y empujaba a Taylor con implacable implacabilidad. Cada paso era una lucha, sus botas amenazaban con resbalar sobre la superficie resbaladiza, pero siguieron adelante agarrando un bastón resistente que habían fabricado con Branch en el transbordador. No era mucho, pero les proporcionaba equilibrio contra el terreno inestable. Finalmente, llegaron a la orilla del lago. Taylor se agachó y examinó la superficie. El hielo era espeso, su brillo opaco insinuaba su formidable fuerza. Aún había una leve sensación de movimiento debajo de un cambio apenas perceptible que sugería la posibilidad de vida en las frígidas aguas de abajo. Taylor se enderezó y miró a su alrededor. No había huellas. No había señales de vida, solo el vasto vacío de creos que se extendía en todas las direcciones. Pero algo le dijo a Taylor que estaban en el camino correcto. Dejaron su mochila en el suelo, recuperaron el cuchillo afilado y comenzaron a raspar el hielo. El sonido del metal contra el agua congelada era áspero, un ruido chirriante que resonó en la extensión silenciosa. El progreso era lento y las manos de Taylor se entumecieron a pesar de los guantes térmicos. De vez en cuando se detenían para calentar sus dedos. Soplaban sobre ellos mientras examinaron su trabajo a medida que las horas se arrastraban. El progreso de Taylor atrajo la atención de algunos de sus compañeros de clase. Un grupo de estudiantes de Clint que regresaban de su propia búsqueda infructuosa se detuvieron en la cresta para observar sus escáneres bioquímicos diseñados para detectar incluso los rastros más débiles de material orgánico. No habían producido nada más que decepción. Al ver el trabajo manual de Taylor,
se rieron y gritaron. Sus voces se transmitían fácilmente por el espacio abierto. Todavía lo intentaban. Humano. No podrás atravesar ese hielo antes de que termine el desafío. Tal vez deberías haber traído uno de esos palos de los que estás tan orgulloso. Taylor los ignoró y se concentró en la tarea en cuestión. La hoja golpeó el hielo con un ritmo constante. Cada golpe era un testimonio de su determinación. Clint finalmente se aburrió y siguió adelante. Sus risas se desvanecieron en la distancia. Solo otra vez. Taylor. Finalmente se abrió paso. La primera capa de hielo reveló una superficie más oscura, ligeramente translúcida, que estaba debajo, lo que los animó a redoblar sus esfuerzos, picando hasta que se formó un pequeño agujero, lo suficientemente ancho para mirar hacia el agua debajo. Estaba inquietantemente quieto, su superficie negra reflejaba la tenue luz de arriba. Taylor fabricó un sedal improvisado con la cuerda y un trozo afilado de metal de su mochila, atándolo de forma segura antes de bajarlo a las profundidades heladas. La paciencia, se recordaron a sí mismos, era la clave. Se sentaron al lado del agujero, su aliento formaba nubes mientras esperaban. Los minutos se convirtieron en horas y el frío comenzó a filtrarse en sus huesos. Aún así, Taylor permaneció vigilante, con los ojos fijos en el sedal. Llegó el momento. De repente, un tirón brusco que casi arrancó el sedal de las manos de Taylor, con el corazón palpitando con fuerza, apretaron su agarre y comenzaron a enrollarlo. La lucha fue intensa. El peso de la captura amenazaba con romper el sedal, pero Taylor se mantuvo firme, usando cada gramo de fuerza para sacar a la criatura de las profundidades. Finalmente, con un tirón triunfante, sacó un pez brillante del agujero. Sus escamas brillaban con una iridiscencia de otro mundo y sus branquias se ensancharon mientras luchaba contra el aire frío por un momento. Taylor simplemente miró la enormidad de su éxito hundiéndose en ellos. Lo habían logrado, demostró que la vida podía existir incluso en las condiciones más duras, sosteniendo el pez en el aire. Taylor se permitió una pequeña sonrisa. El desafío estaba lejos de terminar, pero esta victoria era un comienzo. Sin que Taylor lo supiera, la profesora Z había estado observando desde la distancia. Sus ojos agudos se entrecerraron mientras observaba el ingenio humano. Tal vez murmuró para sí misma, hay más en estos humanos de lo que se ve a simple vista. El viento barrió implacablemente a través de las llanuras congeladas de Críos, llevando consigo un frío cortante que parecía filtrarse a través de cada capa del traje térmico de Taylor. Habían pasado horas desde el pequeño Traíenf en el lago y el brillante pez alienígena ahora descansaba en una bolsa improvisada envuelta en tela aislante para preservarlo contra los elementos a pesar del creciente dolor. En sus músculos y el cansancio arrastrándose hasta sus huesos, Taylor no podía permitirse el lujo de descansar. Tenían que prepararse para la larga noche que les esperaba, donde las temperaturas caerían aún más y pondrían a prueba cada gramo de su determinación. Mientras Taylor inspeccionaba el área, notaron que el sol, o más bien el orbe pálido y tenue que servía como criosol, comenzaba a hundirse hacia el irregular horizonte. Proyectaba un brillo inquietante en el paisaje, convirtiendo el hielo en un mar de azules y plateados apagados. Las sombras se extendían largas y delgadas y el silencio era profundo, roto solo por el gemido ocasional del hielo moviéndose bajo su propio peso. Taylor sabía que la supervivencia en crioconservación no se trataba solo de encontrar comida. El refugio era igualmente crítico. Sin una barrera contra el frío que se acercaba, la victoria de asegurar el sustento no significaría nada. Escanearon el terreno en busca de formaciones naturales que pudieran ofrecer protección hacia el norte. Un grupo de rocas de hielo sobresalía del suelo como las espinas de alguna antigua bestia. Las formas eran irregulares y prometedoras, tal vez capaces de proporcionar cobertura. Necesitaban ajustar su mochila y apretar las correas para asegurar sus herramientas. Taylor partió en esa dirección. Sus botas crujían contra la escarcha con cada paso decidido. Llegar al afloramiento tomó más tiempo de lo esperado. El terreno era traicionero, lleno de grietas ocultas y parches de hielo irregulares que amenazaban con derribar incluso al viajero más cuidadoso. En un momento, el pie de Taylor resbaló en una superficie particularmente resbaladiza y cayó con fuerza de costado. El impacto envió una sacudida de dolor a través de sus costillas y por un momento se quedaron allí jadeando y mirando hacia el cielo arremolinado, pero el momento de vulnerabilidad pasó rápidamente. Apretando los dientes, se pusieron de pie, se sacudieron la nieve y siguieron adelante. Rendirse no era una opción. Cuando Taylor finalmente llegó a las rocas de hielo, quedaron impresionados por su tamaño y complejidad. Las formaciones se elevaban por encima. Sus superficies eran suaves y brillantes y reflejaban la luz tenue como un vidrio pulido. Entre las rocas había grietas estrechas y salientes que formaban alcobas. No era perfecto, pero serviría. Taylor dejó su mochila en el suelo y comenzó a trabajar sus movimientos.
Deliberados y eficientes, a pesar del cansancio pesando sobre ellos, primero juntaron trozos sueltos de hielo y nieve para construir un cortavientos apilándolos estratégicamente para bloquear lo peor de las ráfagas. Fue un trabajo lento y minucioso y sus manos dolían por el frío, pero la barrera gradualmente tomó forma. Luego Taylor concentró su atención en el aislamiento, hurgando en su mochila. Recuperaron una manta térmica delgada cortándola en tiras y colocándola contra las paredes internas de alcove. El material no era mucho, pero ayudaría a atrapar el calor corporal y crear una pequeña bolsa de relativa calidez. El último paso fue el fuego. Taylor se agachó cerca del centro de alcove y armó cuidadosamente una pequeña pila de leña. Fibras secas y restos de material rescatados de su mochila. Encender una chispa fue un desafío en el frío implacable, pero la persistencia de Taylor valió la pena. La pequeña llama cobró vida, su calidez y luz y un confort inconmensurable en el paisaje desolado, alimentando el fuego con pequeños incrementos de combustible. Taylor se aseguró de que duraría toda la noche. Mientras el fuego crepitaba suavemente, Taylor se permitió un breve momento de descanso. Sentados contra la pared de su refugio improvisado, desenvolvieron el pescado y lo examinaron más de cerca. Sus escamas brillaban de una manera que parecía casi antinatural, reflejando colores que no existían en ningún espectro familiar. Las branquias ahora todavía insinuaban una fisiología adaptada al frío extremo. Taylor era un recordatorio del ecosistema duro pero fascinante del planeta, un mundo que exigía respeto por su naturaleza implacable. Mientras Taylor comía con moderación de su paquete de raciones, no podían quitarse la sensación de ser observados. No era paranoia, era un instinto, una punzante conciencia de que algo o alguien los estaba observando desde las sombras. Miraron alrededor, sus ojos escaneando la oscuridad más allá del resplandor del fuego. Los planos helados estaban vacíos, desprovistos de cualquier movimiento obvio, pero la sensación persistía, una tensión inquebrantable que les ponía los nervios de punta. De repente, un leve ruido rompió el silencio, un zumbido rítmico bajo que parecía emanar del hielo mismo. Taylor se congeló, cada músculo tenso, sus sentidos se intensificaron, el sonido se hizo más fuerte, más cerca, hasta que se hizo evidente que no era natural, era maquinaria. Poniéndose de pie, Taylor salió cautelosamente de alcove. Su mano instintivamente alcanzó el cuchillo atado a su cinturón. Escudriñando la oscuridad, vieron un débil resplandor en la distancia. Una luz azul pálida moviéndose constantemente hacia su ubicación. A medida que la luz se acercaba a su fuente, se hizo evidente un grupo de estudiantes de Clint que regresaban de su propia expedición. Sus escáneres de BIOS arrojaron rayos espeluznantes a través del hielo, iluminando su camino y escaneando por cualquier signo de material orgánico. Taylor se relajó un poco, aunque la tensión no abandonó completamente su cuerpo. Los Clint no eran hostiles, pero su desdén por los humanos era bien conocido por supuesto. Mientras se acercaban, sus expresiones cambiaron a unas de diversión. Y bueno, uno de ellos gritó, su voz goteando con descendencia: parece que el humano ha decidido jugar con fuego. ¡Qué pintoresco! Taylor ignoró el comentario, concentrándose en cambio en evaluar las intenciones del grupo. Sin embargo, Clint parecía más interesado en regodearse que en causar problemas. Rodearon el refugio improvisado, sus ojos brillantes parpadeando con desdén mientras inspeccionaban la obra de Taylor. Primitivo como siempre, otro murmuró sacudiendo la cabeza, pero supongo que incluso una piedra puede rayar el vidrio si lo golpeas lo suficientemente fuerte. A pesar de sus palabras, Taylor podía ver la curiosidad en sus movimientos. Los Clint escanean el pez con sus escáneres BIOS, sus dispositivos emitiendo suaves campanillas mientras analizaban los datos. A pesar de toda su arrogancia, no podían ocultar su sorpresa por el éxito de Taylor. Sin decir otra palabra, siguieron adelante con sus luces desvaneciéndose en la distancia y dejando a Taylor solo una vez más, regresando al fuego. Taylor se sentó en silencio, sus pensamientos corrían. El encuentro había sido breve, pero sirvió como recordatorio de la competencia tácita entre los estudiantes. Esto era más que un ejercicio de supervivencia. Era una prueba que valía la pena, una oportunidad para demostrar lo que la humanidad podía lograr frente a la duda y la burla. Apretando su agarre en el cuchillo, Taylor decidió seguir adelante sin importar los desafíos que se avecinaban. El fuego crepitaba en su resplandor, un pequeño faro de esperanza en la vasta extensión congelada de Crios. Cuando el amanecer amaneció en las llanuras heladas de Creos, Taylor se despertó de un sueño inquieto. El fuego, aunque débil, había durado toda la noche. Sus brasas eran un testimonio del cuidado y la paciencia que Taylor había invertido en mantenerlo. Sin embargo, el frío cortante era implacable incluso dentro del estrecho refugio que habían construido. La escarcha se aferraba a cada superficie y el aire picaba con cada respiración. Las articulaciones de Taylor dolían mientras se movían. La tensión del día anterior era evidente en la rigidez de sus músculos, pero no había tiempo para descansar. El reloj avanzaba y el desafío de supervivencia exigía más que una sola victoria. Al salir de alcove,
Taylor fue recibido por un paisaje transformado por la tenue luz de los hijos gemelos de Cross. La superficie helada brillaba como un cristal que arrojaba arcoíris fragmentados en el horizonte. Era inquietantemente hermoso, pero el vacío absoluto servía como un duro recordatorio de la hostilidad del planeta. Taylor apretó las correas de su mochila. Sus ojos escaneaban el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento. Hoy, la prioridad era la exploración. El pez que habían capturado era un logro significativo, pero Taylor sabía que no sería suficiente. Probar la supervivencia en Creos requería más que suerte. Exigía adaptabilidad e ingenio. La decisión de aventurarse más lejos del lago no se tomó a la ligera. La extensión helada se extendía infinitamente en todas direcciones, su superficie rota solo por crestas ocasionales o afloramientos irregulares de hielo sin puntos de referencia confiables y el peligro siempre presente de grietas ocultas. Cada paso era un riesgo calculado, pero Taylor sintió una creciente determinación de seguir adelante. Ya habían demostrado su capacidad para encontrar comida. Ahora era el momento de probar sus límites aún más. Mientras Taylor se abría paso a través del avión, el aire parecía volverse más pesado. El viento llevaba un zumbido casi imperceptible. Era un sonido que Taylor había notado el día anterior, débil y rítmico como si el propio planeta estuviera vivo y respirando esta vez. Sin embargo, era más distintivo, una vibración baja que resonó a través del hielo bajo sus pies. Taylor se detuvo y se agachó para presionar una mano enguantada contra la superficie. La vibración era débil pero inconfundible, un pulso constante que parecía emanar de las profundidades del planeta. La curiosidad alcanzó su punto máximo. Taylor ajustó su curso, siguiendo el hume hacia su fuente. El viaje fue lento y arduo, el terreno irregular. Obligándolos a navegar con cuidado a lo largo del camino, Taylor notó cambios sutiles en el entorno. El hielo bajo sus pies comenzó a cambiar de color, pasando de un azul pálido a un tono más profundo, casi cristalino. Pequeñas fisuras se extendían por la superficie, lo que indicaba una inestabilidad subyacente a pesar del peligro potencial. Taylor siguió adelante, impulsado por un inquebrantable sentido de propósito. Pasaron las horas y el zumbido se hizo más fuerte, más definido. Ya no era una vibración débil, sino un tono resonante que parecía llenar el aire. El ritmo de Taylor aceleró su respiración, visible en él. Aire helado a medida que la emoción crecía dentro de ellos. Finalmente, llegaron al borde de un vasto abismo. Sus profundidades estaban oscurecidas por nieblas arremolinadas. El zumbido era ensordecedor aquí, reverberando en las paredes irregulares de hielo que se asomaban al abismo. Taylor vio tenues destellos de luz muy por debajo. Sus colores cambiaban y danzaban, como las auroras de la tierra. La vista era hipnótica, pero Taylor sabía que no debía quedarse en el borde de las paredes del abismo. Eran empinados y traicioneros y la niebla ocultaba innumerables peligros. En lugar de eso, Taylor se dispuso a encontrar una manera de descender de manera segura. Recuperando la cuerda de su mochila, la aseguraron a una resistente formación de hielo, probando su fuerza antes de comenzar el descenso. La escalada era estresante, cada movimiento requería precisión y cuidado. El hielo estaba resbaladizo y el peso de su mochila amenazaba con desequilibrarlos, pero la determinación de Taylor nunca vaciló. A medida que descendían, el aire se volvió notablemente más cálido, un marcado contraste con los vientos helados sobre la niebla. Se adelgazó, revelando una red de túneles tallados en las paredes del abismo. Sus superficies brillaban débilmente, el hielo cristalino reflejaba las luces cambiantes de abajo. Taylor eligió un túnel al azar. Sus pasos resonaban suavemente mientras se aventuraban más profundamente en lo desconocido. El amigo era omnipresente aquí, un telón de fondo constante que parecía resonar en los huesos de Taylor. El túnel se abrió a una caverna diferente a todo lo que Taylor había visto antes. Sus paredes estaban cubiertas en patrones intrincados de cristales brillantes. Su luz pulsaba al ritmo del zumbido. En el centro de la caverna había un estanque de líquido. Su superficie brillaba con los mismos tonos iridiscentes que el pez que Taylor había atrapado arrodillado junto al estanque. Taylor extendió la mano y sumergió con cautela un dedo enguantado en el líquido. Estaba tibio al tacto y cuando retiraron su mano, el líquido se aferró al guante. Su brillo se intensificó. Los pensamientos de Taylor se aceleraron mientras trataban de comprender el significado de lo que habían descubierto. El líquido no se parecía a nada en su conocimiento de biología o química. Podría ser una forma de vida, una fuente de energía. Las
Posibilidades eran asombrosas. Taylor llenó cuidadosamente un pequeño bi con el líquido. Sellándolo herméticamente antes de guardarlo en su mochila, este descubrimiento valía más que el desafío en sí, era un avance que podría redefinir la comprensión de la humanidad del universo. Cuando Taylor se puso de pie, el hume cambió de tono de repente y su tono se elevó a una frecuencia casi insoportable. Los cristales a lo largo de las paredes comenzaron a vibrar, su luz parpadeaba erráticamente. El pánico se apoderó de Taylor cuando se dieron cuenta de que la caverna se estaba volviendo inestable. Sin dudarlo, se dieron la vuelta y corrieron de regreso hacia el túnel. El suelo temblaba bajo sus pies. El hume se hizo más fuerte, más caótico a medida que los fragmentos de cristal comenzaron a liberarse de las paredes y se estrellaron contra el suelo en una cascada de luz que llegó a la entrada del túnel. Taylor miró hacia atrás una última vez. El estanque en el centro de la caverna ahora era una masa hirviente de luz en movimiento. Su brillo pulsaba salvajemente. Cualquiera que fuera la fuerza que lo había sostenido, estaba desvaneciéndose y Taylor sabía que no podían permitirse el lujo de quedarse más tiempo. Escalar de nuevo por la cuerda fue una experiencia desgarradora. El abismo temblaba con cada momento que pasaba. Cuando Taylor llegó a la superficie, estaban sin aliento y cubiertos de escarcha, pero el paisaje de arriba no había cambiado. Aunque los eventos de abajo nunca habían ocurrido, Taylor se desplomó sobre el hielo, su corazón latía con fuerza mientras intentaban procesar lo que había sucedido, el frasco de líquido brillante se sentía pesado en su mochila. Un recordatorio tangible de los peligros y descubrimientos que Kreos tenía mientras estaban sentados allí mirando a través de la extensión congelada. Taylor se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. Kreos había revelado sus secretos a regañadientes y Taylor estaba decidido a descubrir más sin importar el costo. El aire en la superficie de Kreos estaba engañosamente tranquilo cuando Taylor salió del abismo, sus brazos temblaban por el esfuerzo de la escalada, los respiraderos en la caverna brillante de abajo todavía estaban frescos en su mente, cada detalle del líquido pulsante y las paredes cristalinas ardían brillantemente en su memoria. Pero la urgencia de moverse era primordial, apenas habían escapado de la caverna que se derrumbaba y Taylor sabía que Kreos tenía más secretos, algunos de los cuales podrían ser más peligrosos de lo que habían anticipado sentados en el suelo helado para atrapar sus secretos. Respirando, Taylor sintió el calor tenue del frasco brillante dentro de su mochila. Era su prueba de lo que había debajo, pero aún no entendían completamente su significado. Taylor miró alrededor de la extensión estéril de Creo, que se extendía infinitamente en todas las direcciones. El sol ahora estaba más alto en el cielo y proyectaba sombras largas y nítidas sobre el hielo irregular. El breve respiro de los abismos que el caos le dio a Taylor tiempo para reevaluar sus prioridades. La supervivencia seguía siendo el objetivo principal, pero el descubrimiento del líquido brillante había cambiado algo fundamental. Esto ya no era solo una prueba, se había convertido en una oportunidad de traer algo de regreso que nadie había visto antes. Taylor se puso de pie y comenzó a moverse hacia Higher Ground. Escaneó cualquier cosa que pudiera servir como un punto de observación desde arriba. Podían mapear el terreno circundante y tal vez localizar otras áreas que valieran la pena explorar. El terreno era implacable, con parches de hielo delgado que se agrietaban bajo su peso y ocultaban fisuras que requerían una navegación cuidadosa. Cada paso era deliberado. Sus botas crujían contra la superficie mientras el viento se levantaba, trayendo débiles susurros de copos de nieve que se aferraban a su visera después de una agotadora subida por una empinada cresta. Taylor llegó a una meseta con vista a la extensión. Helada la vista era impresionante e inquietante al oeste el lago. El lado donde habían capturado el pez brillaba débilmente en la distancia, al este el vasto abismo del que acababan de escapar estaba marcado por una línea oscura dentada sus bordes apenas visibles, pero fue al norte donde la atención de Taylor se vio atraída. Lejos en el horizonte una serie de formas irregulares interrumpían el paisaje. Por lo demás plano parecían estructuras, aunque sus formas eran difíciles de discernir a través de la neblina de escarcha y la distancia. El corazón de Taylor se aceleró. ¿Podrían ser esas formas restos de una civilización, formaciones naturales, o algo completamente extraño? Lo que fueran la posibilidad de más descubrimientos era imposible de ignorar. Ajustando su mochila y asegurándose de que el vial estuviera seguro, Taylor comenzó la caminata hacia el horizonte norte. El viaje tomaría horas, pero Taylor estaba impulsado por un creciente sentido de propósito a medida que el tren continuó. El entorno comenzó a cambiar sutilmente, el hielo bajo los pies se volvió más áspero, su superficie estaba grabada con extraños patrones arremolinados que parecían casi runas, el aire se hizo más pesado. El frío cortante fue reemplazado por una extraña sensación eléctrica que le picó la piel a Taylor, incluso a través de su traje térmico.
El zumbido, que había sido una presencia constante en el abismo, regresó débilmente, resonando a través del suelo bajo sus pies. Era como si el planeta mismo estuviera vivo, guiándolos hacia algo oculto justo más allá de su alcance. Cuando Taylor finalmente llegó al borde de las formaciones, la escala de lo que yacía ante ellos se hizo clara. Enormes agujas de hielo sobresalían del suelo, sus superficies lisas e imposiblemente reflectantes se elevaban cientos de pies en el aire, sus cimas desaparecían. En el aire, nubes colgantes en sus bases eran estructuras más pequeñas en forma de domo dispuestas en un patrón circular alrededor de un claro central. La disposición era demasiado precisa para ser natural. Estas no eran formaciones aleatorias, sino los restos de algo intencionalmente, tal vez incluso inteligente, acercándose con cautela. Taylor examinó el domo más cercano. Su superficie estaba cubierta de intrincados tallados que brillaban levemente, similares a los cristales de la caverna. Los patrones pulsaban rítmicamente, su luz se hacía más brillante a medida que Taylor se acercaba, extendiendo una mano enguantada. Taylor tocó la superficie y la luz surgió iluminando el domo desde adentro. Sobresaltado, Taylor dio un paso atrás, mirando cómo el domo emitía un zumbido bajo su brillo, se extendía hacia afuera en ondas que lo conectaban con las estructuras circundantes. El claro central cobró vida, una delgada columna de luz se disparó desde el suelo, dividiendo el cielo y dispersando las nubes sobre el hume. Se intensificó, resonando en el pecho de Taylor y haciendo el aire se sintió cargado por un momento. Taylor dudó, inseguro de si continuar. La situación había pasado de ser una exploración a algo mucho más impredecible, pero la curiosidad y la determinación los impulsaron a avanzar. Entraron al claro. Taylor se sorprendió de inmediato por el cambio en la atmósfera. El aire era cálido, más cálido, casi húmedo, y el suelo bajo sus pies tenía una extraña textura esponjosa, como si estuviera vivo. La columna de luz pulsó, y a medida que Taylor se acercaba, comenzaron a formarse formas dentro de ella. Al principio eran indistintas, pero gradualmente adquirían claridad. Parecían proyecciones holográficas, imágenes de seres que no se parecían a ninguna especie que Taylor hubiera conocido. Sus formas eran altas y alargadas, con cuerpos translúcidos brillantes y ojos que parecían contener galaxias en su interior. Las proyecciones se movían con un propósito. Sus gestos eran deliberados, como si se estuvieran comunicando. Taylor observó con asombro, tratando de descifrar el significado detrás de sus acciones. No era lenguaje en ningún sentido tradicional, sino los patrones de sus movimientos y la forma en que la luz se reflejaba en sus ojos. El cambio sugirió alguna forma de intención. Una de las figuras se giró hacia Taylor. Su mirada se fijó en ellos a pesar de ser una proyección. Taylor sintió un extraño agujero. Una conexión que desafiaba toda explicación. La figura levantó un brazo y señaló el frasco en la mochila de Taylor. Su gesto fue lento y deliberado. Taylor comprendió que el líquido de la caverna estaba conectado con este lugar, con estos seres. No fue solo un descubrimiento aleatorio, fue una clave, un vínculo con algo mucho más grande. Taylor recuperó con cuidado el frasco y lo sostuvo a contraluz. Mientras lo hacían, los gestos de la figura se animaron más. Sus movimientos eran más rápidos y más intrincados. Las otras proyecciones se unieron en sus formas. Se arremolinaron alrededor de Taylor en una danza de luz y energía. La columna de luz surgió y el suelo debajo de Taylor tembló. Un sonido diferente a todo lo que habían escuchado llenó el aire. Un tono profundo y resonante que parecía vibrar a través de su propio ser. Las agujas alrededor del claro comenzaron a emitir rayos de luz que convergían en el frasco y la mano de Taylor. El líquido en el interior brilló. Más brillante, sus colores cambiaban y se arremolinaban en respuesta. Era como si toda la estructura estuviera viva, reaccionando a la presencia de la sustancia que Taylor había traído entonces, tan repentinamente como había comenzado. El fenómeno cesó, las proyecciones se desvanecieron, las luces se atenuaron y el zumbido se calmó en el silencio. Taylor se quedó solo en el claro, el frasco todavía brillaba débilmente en su mano, lo que fuera que acababa de ocurrir estaba más allá de su comprensión. De pie, pero una cosa estaba clara, habían descubierto algo de extraordinaria importancia. Este lugar, estos seres y el líquido eran parte de un rompecabezas más grande, uno que Taylor estaba decidido a resolver. Alejándose del claro, Taylor comenzó el viaje de regreso, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué era este lugar? ¿Quiénes eran los seres que habían visto? Y lo más importante, ¿qué papel desempeñaban ahora en el misterio que se desarrollaba en Creos? Cada paso hacia su refugio llevaba el peso del conocimiento recién adquirido y la promesa de más descubrimientos por venir. El viaje de regreso al refugio fue arduo, pero Taylor se movió con un renovado sentido de propósito.
El encuentro en el Claro del Norte había cambiado todo. Creían que entendían sobre Creos. Lo que había comenzado como un ejercicio de supervivencia se había transformado en un encuentro con algo antiguo, inteligente y completamente más allá de la comprensión humana. El Bill brillante en su mochila se sentía más pesado ahora, como si llevara el peso de los secretos que habían desenterrado. Cada paso a través del terreno helado parecía hacer eco con el zumbido que habían escuchado en la caverna y el claro, un recordatorio persistente de que Creos estaba vivo de maneras que nunca habían anticipado. El paisaje estaba inquietantemente silencioso, salvo por el crujido de las botas de Taylor contra el hielo. El viento, que anteriormente había sido una presencia casi constante, se había calmado dejando un silencio casi opresivo. El silencio aumentó la conciencia de Taylor de su entorno. Cada sombra y destello que captaba su atención. Los extraños patrones grabados en el hielo antes se habían vuelto más frecuentes y complejos, arremolinándose en diseños intrincados que parecían deliberados, casi como un lenguaje antiguo tallado en el planeta mismo. El pensamiento envió un escalofrío por la columna de Taylor y aceleraron su paso a medida que se acercaban. La cresta donde estaba escondido su refugio, Taylor se detuvo. Para echar una última mirada al horizonte, las agujas del Claro del Norte apenas eran visibles en la distancia. Su débil resplandor oscurecido por la escarcha omnipresente. Taylor sintió una punzada de renuencia. A dejarlos atrás, lo que fuera que estuviera ahí afuera no estaba destinado solo a una visita fugaz, había más por descubrir, más por entender, pero por ahora la supervivencia tenía prioridad dando la vuelta. Taylor descendió la pendiente hacia el refugio, su mente corría con preguntas para las que no tenían respuestas. El refugio estaba exactamente como Taylor lo había dejado, una pequeña alcoba en él. Hielo irregular protegido por el cortavientos que habían construido con tanto esmero. El fuego se había apagado hacía tiempo, dejando solo débiles rastros de ceniza en el suelo. Taylor se esforzó por volver a encenderlo, sus manos firmes a pesar del cansancio que tiraba de ellos. El resplandor de las llamas trajo consuelo inmediato, su calor se filtraba a través de las capas de su traje. Sentado junto al fuego, Taylor desenvolvió el frasco y lo sostuvo a la luz. El líquido en el interior seguía girando y brillando, sus colores cambiaban en patrones que parecían casi intencionales. Era hermoso y desconcertante en igual medida, un recordatorio de lo poco que Taylor realmente entendía sobre lo que habían encontrado. Cuando Taylor miró fijamente el frasco, una extraña sensación comenzó a apoderarse, comenzó como un leve zumbido en el borde de su conciencia, como un sonido distante que no podían escuchar. Lentamente se hizo más fuerte, un ritmo que parecía alinearse con el zumbido de la caverna y el claro. El agarre de Taylor en el frasco se apretó mientras su visión se nublaba. El mundo a su alrededor se desvanecía en una neblina indistinta. Intentaron concentrarse para anclarse, pero la sensación era abrumadora y los empujaba hacia algo que estaba mucho más allá de su control. Cuando la visión de Taylor se aclaró, ya no estaban en el refugio. El paisaje helado de Creos había sido reemplazado por una vasta extensión de luz y sombra. Un vacío infinito que parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones. El aire estaba denso de energía que pulsaba en ondas que resonaban en todo el ser de Taylor. En la distancia, comenzaron a materializarse formas tenues. Figuras similares a las que Taylor había visto en el claro. Sus formas brillaban y eran translúcidas. Se movían con una gracia que desafiaba la gravedad. Sus gestos eran deliberados y fascinantes. Una de las figuras se acercó. Su mirada estaba fija en Taylor, aunque no tenía rasgos discernibles. Taylor sintió una innegable sensación de conexión, como si el ser pudiera ver en las profundidades de su alma. Levantó un brazo y extendió una mano. Con la palma hacia arriba, Taylor dudó, inseguro de lo que se les estaba pidiendo, pero cuando el zumbido se hizo más fuerte, la respuesta se hizo clara. Con manos temblorosas, Taylor extendió el Bill ofreciéndoselo a la figura. El ser aceptó el frasco con una fluidez, sus dedos translúcidos enroscándose alrededor de él. El líquido en el interior pareció reaccionar de inmediato, sus colores se intensificaron hasta que el frasco mismo se disolvió en luz. La energía surgió hacia afuera, envolviendo a Taylor en una ola de calidez y brillantez. En ese momento, Taylor sintió una abrumadora sensación de comprensión, no a través de palabras o imágenes, sino a través de emociones y sensaciones que trascendían el lenguaje. Vieron destellos de una civilización que una vez había prosperado con seres criogénicos que habían aprovechado la energía del planeta para lograr hazañas extraordinarias, pero habían pagado un precio. Su ambición condujo a un colapso catastrófico que dejó a Criogénico como lo que era ahora, un páramo helado con restos de su antigua gloria escondidos debajo del hielo. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Taylor de nuevo en el refugio, el fuego crepitando.
Suavemente a su lado el frasco se había ido, pero Taylor sintió su ausencia más como una presencia, una conexión persistente con lo que habían experimentado. El zumbido, que una vez había sido un telón de fondo constante, ahora estaba en silencio. Cryos se sentía diferente, como si el planeta mismo hubiera reconocido el papel de Taylor en descubrir sus secretos a medida que pasaban las horas. Taylor se preparó para su regreso al punto de encuentro, donde terminaría el ejercicio de supervivencia. El viaje fue largo y agotador, pero Taylor se movió con un sentido de propósito. Sus pensamientos, consumidos por lo que habían visto, sabían que los demás no les creerían, no sin pruebas, pero Taylor también entendió que la verdad de Cryos no era algo que pudiera explicarse fácilmente, era algo que tenía que experimentarse y entenderse en un nivel mucho más profundo que las palabras. Cuando Taylor finalmente llegó al transbordador, los otros estudiantes ya estaban allí, sus rostros grabados por él agotamiento y la frustración. Los profesores Cire estaban de pie en el centro, su mirada penetrante escaneando al grupo. Ella no dijo nada cuando Taylor se acercó, pero su expresión cambió ligeramente, un destello de curiosidad cruzándola. De otra manera, los rasgos severos de Taylor encontraron su mirada y la sostuvieron. El peso de su Discovery presionando fuertemente sobre sus hombros mientras el transbordador despegaba, llevando al grupo lejos de Cryos. Taylor miró por la ventana hacia la extensión congelada debajo de las torres del Claro del Norte. Ya no había visibles escondidos debajo de la escarcha arremolinada, pero Taylor sabía que todavía estaban allí esperando a alguien lo suficientemente valiente o tonto para descubrir sus secretos. Cryos había revelado solo una fracción de sus misterios y Taylor no podía quitarse la sensación de que algún día regresarían. Ahora llevaban el recuerdo de Cryos con ellos, un recordatorio de lo que la humanidad podía lograr cuando se enfrentaba a lo desconocido. Era una lección de resiliencia, curiosidad y el potencial ilimitado de Discovery, un testimonio del hecho de que incluso en el entorno más duro, la vida de los humanos encontró una manera de perdurar. Y así, cuando el transbordador desapareció en el vacío estrellado, Cryos los había cambiado. De maneras que apenas comenzaban a comprender y sabían que su viaje estaba lejos de terminar.